Santi. Sí, ya. Estoy terminando acá. Post recording. Bueno, listo. Bueno, pues muy bien, siendo las 8 horas y 1 minuto, vamos a iniciar. Quiero darle un saludo a todos los participantes, agradecerles la muy buena acogida que ha tenido estas revisiones de temas virtuales que estamos haciendo desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meós por encargo de nuestro coordinador médico, el doctor Mario Galvis, pues a quien le debemos todo repuntear que ha tenido la gestión académica en el servicio de ginecología y obstetricia de nuestro hospital desde que él asumió la coordinación médica. El día de hoy, siguiendo a las dos charlas pasadas, tenemos un conferencista que nos alegra mucho tenerlo. Ha sido profesor pues, de muchos de nosotros, es un gran amigo además de nuestra ciudad de Cúcuta, no solamente pues, por su amistad sincera, sino porque nos ha prestado asistencia en cuanto a la parte académica que hemos hecho en los años pasados en nuestra ciudad y bueno, siempre ha sido un placer tenerlo acá y un honor tenerlo acá. Hoy entonces nos va a hacer un repaso y nos va a hablar de pues, qué avances se tiene en el enfoque de las masas anexiales. Creo que es un tema que valía mucho la pena tenerlo de la mano de un conferencista de la talla de él, porque siempre es un tema del que se puede aprender más y siempre es un tema que vale la pena repasar para darle el enfoque adecuado. Para las personas que se han conectado de pronto hoy, que no me conocen, pues brevemente me presento. Soy Santiago Machicado Villamizar, soy médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de donde también obtuve un diplomado en cirugía endoscópica ginecológica. Actualmente estoy a cargo de la coordinación académica del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Erasmo Meós. Además de eso, dirijo el programa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de Clínica Machicado, acá en Cúcuta, Colombia. Y adicionalmente hago de facilitador en talleres de simulación quirúrgica en el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Simulación Avanzada, el CITSA, que es un laboratorio de simulación dependiente de la Universidad de Pamplona. Nuestro conferencista invitado hoy es el doctor Orlando Puentes, es médico y cirujano de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en ginecología oncológica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Es experto universitario en cirugía endoscópica en oncología ginecológica de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, España, y se desempeña como ginecólogo-oncólogo en el Hospital de San José en Bogotá y en el Hospital Universitario San Ignacio también en Bogotá. Además de eso, es docente de las universidades Pontificia Universidad Javeriana y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Antes de pasar pues ya a la conferencia, quiero agradecerles a todos los aquí presentes, que pues muy buena parte de ellos han estado en las dos conferencias anteriores, y dejarles el mensaje de que faltan dos conferencias antes de que se acabe este mes, que vamos a tener los días miércoles 29 y jueves 30 de julio. Son dos invitados también muy especiales. El 29 vamos a tener al doctor Pedro Montoya Botero, que nos va a hablar sobre el enfoque de la pareja infértil. Y el 30, cerrando el mes con broche de oro, vamos a tener un conferencista muy especial. Es pues un honor para nosotros tener un conferencista de esta talla, que es el doctor Javier del Longo, desde Posadas, Argentina. Es el expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica y nos va a dar una visión global de la cirugía endoscópica ginecológica. Es una charla que realmente les debo decir que es imperdible, la anticipo magnífica, lo conozco a él personalmente y sé que es un gran académico, un gran conferencista y que nos va a dar una charla muy amena. En una hora nos va a dar un gran panorama de lo que es la cirugía endoscópica ginecológica, de los aspectos filosóficos, de los aspectos sobre el entrenamiento pues, de esta técnica quirúrgica. Y pues nada, los esperamos para ambas conferencias. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a darle ya la palabra al doctor Luis Orlando Puentes. Voy a parar de compartir acá pantalla, pero voy a hacer
Lo voy a hacer entonces el anfitrión. Y un momento para compartir acá la pantalla. ¿Qué pasó? Les pido a todos los asistentes que traten de silenciar el micrófono durante la conferencia. Un momento. Listo. Ahí ya lo acabo de hacer entonces el anfitrión de la reunión. Ok, buenas noches a todos nuevamente. Le agradezco al doctor Machicado, tanto hijo como padre, por esta invitación y a todos ustedes por conectarse a esta hora. Vamos a pedirle a todos que por favor silencien los micrófonos para que tengamos un mejor audio y bloqueen también la cámara para obtener una mejor imagen. Entonces, sin más, declaro pues que no tengo ningún conflicto de interés en la presentación de esta charla. Voy a pausar a algunos participantes. Sí. Creo que ya. Les decía que pues declaro que no tengo ningún conflicto de intereses en la presentación de esta charla. Un segundito que acá se me... Y mi interés únicamente es de tipo formativo y llevar un mensaje a todos ustedes lo que hemos logrado conseguir en estos años de trayectoria en la ginecología oncológica. Esta es la tabla de contenido. Entonces, primero haremos una pequeña introducción, luego hablaremos de la epidemiología, ayudas imagenológicas, marcadores tumorales, índices de riesgo de malignidad, la aplicación clínica y haremos unas conclusiones al final. Entonces, a manera de introducción, definamos lo que es una masa anexial. Una masa anexial es definida como cualquier proliferación celular de origen benigno o maligno que se presenta en cualquiera de los anexos, entendiendo el anexo, el cual está comprendido por los ovarios, las trompas de falopio y el ligamento ancho. Pero hay que hacer una aclaración en este momento que también las masas de origen inflamatorio, como son los abscesos ováricos, hacen parte también de las masas anexiales. Perdón interrumpirlo, doctor Puentes. Démosle silenciar micrófono a Jaime. Es que yo no lo puedo hacer desde acá porque usted es el anfitrión. Sí. Ok, listo. Ok. Entonces, la prevalencia depende. Vamos aquí al puntero láser. Quitemos esto de los subtítulos. Bueno, la prevalencia de esta condición depende de cómo se estudie, depende de la edad de la paciente, del estado reproductivo de la misma y también depende de, el estado pre o posmenopáusico de la paciente. En general, la prevalencia de esta condición varía entre el 2.5 al 7.5%. El 70% de las masas anexiales se presenta en los ovarios y se pueden encontrar masas anexiales a través de toda la historia de la vida reproductiva y no reproductiva de la paciente. Pero hay que tener en cuenta que las masas anexiales en la etapa reproductiva son la mayoría benignas, mientras que en la fase menopáusica la mayoría de las masas anexiales son malignas. Entonces, en Estados Unidos se encuentra que entre un 5 a 10% de las mujeres que se someten a cirugía
por una sospecha de una neoplasia ovárica. Y hay que tener en cuenta que entre un 13 a un 21% de estas mujeres tendrán una neoplasia maligna de origen ovárico en el transcurso de toda su vida. La COG clasifica las masas anexiales en dos tipos, de origen ginecológico y de origen no ginecológico. Las de origen ginecológico a su vez las clasifica no neoplásicas y neoplásicas, y las de origen no ginecológico también en no neoplásicas y neoplásicas. Realmente hablar de masas anexiales es un verdadero reto diagnóstico, dado que su etiología es diversa. En esta tabla nos muestran las diferentes etiologías de las masas anexiales, considerando benignas, malignas y de origen ovárico, tubárico, extraovárico, extratubárico y no ginecológicas. Dentro de las condiciones ginecológicas de origen ovárico benigno, tenemos que los quistes funcionales, los quistes del cuerpo lúteo, los luteomas y los endometriomas son los más frecuentes. A nivel tubárico tenemos obviamente los embarazos ectópicos y el hidrosalpis. A nivel estrovárico y estratubárico tenemos los quistes del parovario, los quistes paratubáricos, y no ginecológico son condiciones benignas, los abscesos apendiculares, los abscesos de los divertículos complicados, los abscesos pélvicos, los divertículos vesicales, los divertículos uretrales, entre otros. Y a nivel de neoplasias ginecológicas originadas en el ovario, pero de origen maligno, tenemos los tumores epiteliales, los tumores de los cordones sexuales y el estroma, y también los tumores de las células germinales. A nivel tubárico, pues tenemos el carcinoma epitelial de la trompa de Falopio, pues que no es muy frecuente, pero lo podemos encontrar. Y a nivel no ginecológico tenemos los cánceres metastásicos, y entre ellos los de origen no ginecológicos, los neoplasias apendiculares, las neoplasias gastrointestinales, las neoplasias metastásicas. No olvidemos que el cáncer de colon, el cáncer de seno y los linfomas dan frecuentemente metástasis a los ovarios, así como los tumores retroperitoneales originados en los tejidos blandos de la pelvis. ¿Cuál es el objetivo diagnóstico de la masa anexial? Entonces, el objetivo de la evaluación diagnóstica de una masa anexial es determinar la etiología más probable de la masa. ¿Para qué nos sirve eso? Para descartar condiciones urgentes, por ejemplo, un embarazo ectópico, un absceso tubovárico o un quiste de ovario torcido o roto, y en segundo lugar, excluir malignidad, porque si nosotros hacemos un diagnóstico adecuado y temprano, vamos a tener una influencia importante y una relación en cuanto a la morbilidad y mortalidad del tratamiento de esta patología y una condición en especial. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas para el enfoque de la masa anexial, la historia clínica juega un papel importante. Entonces, recordemos que los síntomas que presentan las masas anexiales son diversos, y no olvidemos tampoco que entre un 6 a un 8% de las pacientes con masas anexiales pueden ser asintomáticas, simplemente se diagnostican en hallazgos imagenológicos por uno u otros síntomas. El dolor pélvico y abdominal es uno de los más frecuentes. Hay dificultad a la ingesta cuando estas masas voluminosas o la citis causan restricción en el peristaltismo del sistema gastrointestinal. Hay sensación de plenitud gástrica, hay aumento del perímetro abdominal, ya sea por una masa voluminosa o secundaria a citis. Cuando estas masas ejercen compresión sobre el tracto urinario, pueden producir urgencia urinaria o constipación, cuando lo hacen a nivel de recto o intestino grueso, y pérdida de peso. Entonces, como ven, los síntomas son diversos. Este es un estudio que traje a colación. Es un estudio nacional en el cual se evaluaron 100 pacientes correlacionando la sintomatología con los hallazgos ecográficos y con el diagnóstico definitivo en la patología. Y se encontró que el síntoma principal en un 74% es el dolor pélvico, el 12.9% de las pacientes presentaban sensación de masa, la hemorragia uterina normal se encontró en un 6.9% y hallazgo ecográfico incidental en el 5.9%. Y cuando uno hace un examen de estas pacientes en retrospectivo, vamos a encontrar que la mayoría de pacientes fueron consultadoras crónicas y la mayoría de ellas consultaron por dolor pélvico, similar a este estudio en el cual encontró como principal hallazgo. Dentro de los factores de riesgo en la historia clínica, encontramos que la edad es factor de riesgo muy importante e independiente. El riesgo de que una mujer tenga una masa anexial de características malignas en la premenopáusica es de 1 en 1000, mientras que el riesgo de que una mujer tenga una masa anexial maligna en la posmenopáusica sería
triplica de 3 en 1000 y vemos que el cáncer de ovario de tipo epitelial se presenta más que todo en pacientes posmenopáusicas, con un rango de edad comprendido entre los 55 y los 65 años de edad como pico máximo. ¿Qué otros factores de riesgo nosotros debemos identificar en la historia clínica? La obesidad, miren el RR, la exposición a los asbestos en lo que tiene que ver con los mesoteliomas, aunque son poco frecuentes, pero todavía encontramos algunas pacientes que son expuestas a estas, la menarca temprana, la menopausia tardía, la terapia de reemplazo hormonal y la endometriosis. Pero si nosotros nos fijamos en los RRs de estas patologías, de estos factores de riesgo que son los más frecuentes, realmente son muy pocos. Tenemos RRs entre 1,3 y 1,7 como máximo. Las pacientes que realmente debemos tener y hacer una búsqueda activa dentro de la identificación de factores de riesgo son aquellas pacientes que son portadoras de las mutaciones BRCA1, BRCA2 y el síndrome de Lynch 2 o síndrome de Colon hereditario no polipósico. Mire, una mujer que es portadora de mutación BRCA1 tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de ovario de 42 veces más que aquella paciente que no la tiene. Para el BRCA2 es de 20 veces más y para aquellas pacientes con el síndrome de Lynch es de 19 veces más. Entonces, ¿cuáles son las pacientes que pueden ser portadoras de las mutaciones BRCA1 o BRCA2? Son pacientes que tienen cáncer de seno antes de los 50 años o familiares de primero o segundo grado de consanguinidad con cáncer de seno bilateral, cáncer de seno triple marcador negativo o cáncer de seno en hombre. Y por su parte, las pacientes que son portadoras del síndrome de Lynch 2 o inestabilidad de los microsatélites son pacientes que tienen cáncer de colon no polipósico antes de los 50 años, cáncer de endometrio antes de los 50 años, una o más generaciones afectadas con cáncer de colon y los síndromes o los tumores metacrónicos que conforman el síndrome, especialmente en hombres con cáncer de próstata o cáncer de páncreas. Entonces debemos hacer en la historia clínica una búsqueda activa de estas pacientes que son aquellas pacientes que se benefician de identificar factores de un cribado intensificado o un análisis genético en estas pacientes. Dentro del examen físico, este debe ser completo, se deben incluir los signos vitales, es importante porque esto nos habla de la estabilidad y de la urgencia con que debemos abordar la masa anexial. Es importante examinar el cuello y las regiones axilares en búsqueda de adenopatías. Recordemos que los cánceres gástricos y los cánceres de seno dan frecuentemente metástasis a los ovarios y pueden aumentarse masas anexiales a este nivel y a su vez cursan con masas a nivel supraclavicular o a nivel axilar o también a nivel de los senos. El examen físico, pues el problema que tiene es que tiene una capacidad limitada, especialmente con pacientes obesas, cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, es difícil detectar una masa menor de 5 centímetros, puesto que el panículo adiposo no lo permite. En general, también tiene una limitación con los falsos positivos por patología benigna. Uno puede tocar una masa grande y puede considerar que es maligna cuando realmente no lo es. Sin embargo, el examen físico tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad que llega al 90%. Pero si nosotros al examen físico sumaba los síntomas que mencionaba anteriormente, encontramos una masa grande, una masa fija, una masa irregular, una masa palpable en el abdomen asociado a la presencia de ascitis, seguramente vamos a encontrarnos frente a una masa de características neoplásicas como tal. ¿Qué otras herramientas diagnósticas aparte de la historia clínica nosotros tenemos? La ecografía. La ecografía, aquí ven los valores de una sensibilidad del 86 al 91% y una especificidad del 68 al 83%. La ecografía se convierte en técnica de imagen principal. Cuando usted sospeche una masa anexial, el primer estudio que debe solicitar es una ecografía. Ojalá que esta ecografía sea transvaginal para obtener un mejor rendimiento. ¿Qué nos permite la ecografía? Confirmar el origen de la masa. Caracterizar su naturaleza, puesto que nos permite determinar toda su morfología, si es sólida, si es quística, si es tabicada, si es multiloculada. También nos permite construir los índices de riesgo de malignidad y se utiliza en pacientes para los screening ecográficos en combinación con el CA125 para aquellos pacientes que son portadoras de las mutaciones y que aún no desean ser llevadas a cirugías reductoras de riesgo. Entonces, la ecografía
ya vimos que es la técnica de imagen principal y el estudio, el metaanálisis de Kinkel del año 2010 nos muestra que cuando se utilizan las técnicas combinadas para su reporte, el rendimiento de la ecografía es mucho mayor que cuando se hace una discriminación por separado, informando únicamente de la morfología, como nos sucede muy frecuentemente en nuestros medios, que solo nos dan el tamaño y las características muy vagas de la masa, no le aplican el Doppler color, no le aplican el Doppler pulsado y por eso no tenemos buenos rendimientos ni buenas ecografías para hacer diagnóstico de masas anexiales. Este es uno de los sistemas más importantes de reporte de las ecografías para la evaluación de las masas anexiales. Es un estudio prospectivo multicéntrico realizado por el doctor Fernando Amor y Juan Luis Alcázar en Chile y en España. Contó con 372 mujeres con un rango de edad muy amplio, mire, entre 13 y 78 años, y con un 75 de estas pacientes eran premenopáusicas. Y ellos nos muestran un sistema de clasificación similar al BIRAS, que es muy famoso. ¿Quién no sabe manejar el BIRAS? ¿Quién no sabe qué hacer con un BIRAS 1, un BIRAS 2? Entonces, este estudio pretendió obtener esa misma acogida y ese mismo manejo de los reportes ecográficos de las masas anexiales. Entonces, una ecografía GIRAS 1 es una ecografía en la cual el diagnóstico definitivamente es benigno y el riesgo de malignidad es de apenas el 0%. Una ecografía reportada con GIRAS 2 es una masa muy probablemente benigna, con un riesgo de malignidad menor al 1%, y aquí están incluidos los quistes foliculares, los quistes funcionales, los quistes hemorrágicos. Una ecografía GIRAS 3 es una masa probablemente benigna, con un riesgo de malignidad del 1 al 4%. Aquí ya es un poquito más complicado el informe porque están incluidas patologías como la endometriosis, los abscesos tubáricos y los hidrosalpinx. Una masa GIRAS 4 es una masa probablemente maligna, con un riesgo de malignidad del 5 al 20%, y es una masa que tenga un GIRAS 1, 2 o 3 con una o más de las siguientes características, que tiene proyecciones papilares gruesas, tenga septos gruesos, tenga áreas sólidas y tenga alteraciones en el Doppler pulsado o el Doppler color. Una masa GIRAS 5 es muy probablemente maligna, con un riesgo de malignidad mayor al 20%, y es una masa GIRAS 1, 2 o 3 que tenga 3 o más de los criterios mencionados anteriormente. Y es que este sistema es tan importante que nos permite determinar no solamente el origen de la masa, no solamente el riesgo de malignidad, sino qué hacer con las masas anexiales. Entonces, ¿qué hacemos con una masa GIRAS 2? Seguramente solamente se hará seguimiento y observación ecográfica. Una masa GIRAS 3 puede ser manejado por ginecología, la vía de elección, usualmente la vía laparoscópica, mientras que una masa GIRAS 4 o 5 debe ser remitida al ginecólogo oncólogo para un adecuado manejo de esta masa anexal con una alta sospecha de cáncer ginecológico. Otro sistema importante de triage de las masas anexiales es el reportado por el grupo IOTA. Ustedes recordarán que el grupo IOTA es un grupo europeo dedicado al estudio y el análisis de los tumores ováricos. Ellos desde el año 1999 vienen describiendo diferentes scores. Este es el último que describieron en el año 2016 de simples reglas y básicamente utiliza 11 predictores para determinar si una masa es benigna o maligna. Es un estudio multicéntrico en el cual participaron más de 20 instituciones y más de 10 países europeos y con un N muy importante. Si recuerdan, el estudio del doctor Alcázar es de apenas 300 pacientes. En este tenemos 4.848 pacientes, una casuística muy grande. Entonces ellos utilizan dos letras, la B y la M, B para determinar características benignas y M para determinar características malignas. Entonces B1 es una masa quística unicular, B2 es una masa seguramente benigna que tiene un componente sólido, pero ese componente sólido es menor a 7 milímetros, B3 son aquellas masas que tienen sombra acústicas, una masa B4 es aquella que tiene, es una masa multilocular, pero el tamaño es menor a 10 centímetros o 100 milímetros, y B5 es aquellas masas que no tienen Doppler o el flujo Doppler es muy bajo. Por su parte, las que sugieren malignidad, los predictores de malignidad, el M1 es una masa irregular sólida, el M2 es una masa asociada a citis, el M3 es aquella que tiene como mínimo 4 proyecciones papilares, el M4 es una masa irregular con componente sólido, pero con un tamaño mayor a 100 milímetros o a 10 centímetros, y el M5 que tiene un flujo alto, esta masa, ya sea el Doppler color o el Doppler
pulsado, y el 11 predictor de malignidad es cuando la ultrasonografía se realiza en un centro oncológico. Entonces, ¿por qué se llaman simples reglas? Porque nos da 3 reglas muy fáciles de aplicar. Entonces, la regla número 1 es cuando las características de la masa son todas M, no hay ninguna característica B de benigna, por lo tanto el tumor es clasificado como maligno. La regla número 2 indica que si una o más características B, todas estas de benignidad, están presentes y no hay ninguna M, el tumor es clasificado como benigno. Y la regla número 3 habla que si el tumor no tiene características benignas o malignas o ninguna de estas está presente, el resultado no es concluyente y se recomienda el estudio por un ecografista experto. Con esta aplicación de estas reglas, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 93%, muy superior a todos los que hemos visto previamente. ¿Qué otras herramientas diagnósticas tenemos nosotros para el enfoque de la masa anexial? Entonces tenemos otras imágenes más complicadas, más costosas y no de tan fácil consecución como es la ecografía. Dentro de ellas encontramos la resonancia nuclear magnética, la tomografía y el PET-CT. Dentro de estas, la mejor para evaluación de la masa anexial es la resonancia en cuanto a sensibilidad y especificidad se refiere, pero el problema es los costos y que no está disponible en todos los centros en los cuales se estudian estas masas. ¿Cuándo debemos solicitar una resonancia, una tomografía para el estudio de la masa anexial? Solamente ante la alta sospecha de malignidad, ya sea al examen físico, ya sea por una adecuada realización de una ecografía, por un marcador tumoral muy alto o, mejor aún, cuando los índices de riesgo de malignidad se encuentran alterados. Ahí es cuando nosotros debemos solicitar una imagen como las que anteriormente he escrito. No de entrada hacer una resonancia o una tomografía para empezar el estudio de la masa anexial. ¿Para qué nos sirven estas modalidades imagenológicas? Son útiles para rastrear el abdomen en busca de metástasis, para ver el compromiso del abdomen superior, para estudiar el retroperitoneo y los ganglios linfáticos, para hacer un estudio de una uropatía obstructiva y también para el estudio de la citis y para la búsqueda de un sitio alternativo primario de cáncer. Para eso nos sirven esas imágenes. ¿Qué otra herramienta diagnóstica tenemos? Los marcadores tumorales. Entonces, el más utilizado de todos estos es el CA125, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 78% respectivamente. El CA125 pertenece al grupo de biomarcadores. Un biomarcador es cualquier indicador de enfermedad y cuando ese biomarcador es específico de malignidad, se llama un marcador tumoral. Son sustancias producidas por células neoplásicas o inducidas por la presencia de tumor. Entonces, un marcador ideal es aquel que es 100% específico, que se encuentra disponible, que se encuentra en una etapa temprana de la enfermedad, es seguro, tiene bajo costo. Lamentablemente en este momento no hay ningún biomarcador que tenga estas características para el diagnóstico de cáncer epitelial de ovario. Por eso es que estamos realizando esta charla, o si no, simplemente pediríamos el marcador y se acabaría el problema. ¿Cuál es la aplicación de los marcadores tumorales? Nos sirven para detectar, para hacer un diagnóstico diferencial, para establecer si fue o no eficaz una estrategia terapéutica, para detectar la recurrencia y obviamente para el pronóstico de la enfermedad. Como ven, en ginecología oncológica los marcadores tumorales tienen una gran aplicación. Existen muchos marcadores tumorales, aquí les traigo algunos de ellos, los más frecuentes. Hay antígenos oncofetales, como el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG. Hay glicoproteínas, las más utilizadas, el CA125 para cáncer de ovario epitelial, el CA15.3 para cáncer de mama, el CA19.9 para cáncer de páncreas. Hay enzimas como la LDH, la neulasa, pero también tenemos hormonas, proteínas séricas y otras sustancias como metales que también se utilizan como marcadores tumorales. El CA125 es el biomarcador actualmente más utilizado. Es un derivado del epitelio celómico, es una glucoproteína de alto peso molecular y como es derivada del epitelio celómico, toda aquella alteración del peritoneo, la pleura o el pericardio, sea de origen infeccioso, inflamatorio, tumoral, va a alterar el valor del marcador tumoral CA125. Este es el estudio original del doctor Robert Bass del año 1983, donde describió el marcador tumoral.
fueron 243 pacientes y él encontró que en 143 pacientes que no tenían neoplasias malignas, sino que eran quistes benignos, solamente este marcador se elevó en el 6% de esas pacientes. En contraste, en 101 pacientes, de las cuales 83 de las cuales todas tenían cáncer de ovario, la elevación del marcador tumoral fue en el 82%. Por lo tanto, encontró que se elevaba en pacientes con neoplasias ginecológicas. Los valores normales, esto es para todos los estudiantes que están conectados, es de hasta 35 miliunidades por mililitro, tiene una sensibilidad, pues ya veíamos que del 70% y una especificidad también que van del 70 al 93%. Y algo importante, tiene una vida media de 4 a 7 días, por lo tanto no hay que estar pidiendo marcador tumoral, sea 125 cada 24 o 48 horas. Debemos hacerlo semanalmente para notar algún cambio. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Que se eleva no solamente por patologías ováricas, sino también por patologías no ováricas. Se eleva en un 28% en pacientes con cánceres no ginecológicos. Ya veíamos que principalmente cuando se altera la pleura o también el pericardio, vamos a tener alteraciones del CA125. También es un marcador muy malo para pacientes en estadio temprano. Mire, solamente se eleva en el 50% de las pacientes en estadio 1. Es mejor marcador para aquellos pacientes en estadios avanzados. 90% en estadio 2, 92% en estadio 3 y 94% en estadio 4. Entonces, como ves, es un marcador que tiene limitaciones importantes. Y tal vez este estudio del mismo grupo de IOTA, que es un estudio observacional prospectivo, con una casuística bien importante, con 3.511 pacientes, nos muestre realmente cuál podría ser la aplicabilidad del CA125. Entonces ellos clasificaron los diferentes quistes de ovario. Aquí de este lado tenemos los quistes benignos, de este lado tenemos los quistes malignos, y ellos lo que encontraron en este estudio fue que la mayoría de quistes benignos, tumores funcionales y endometriomas tienen el marcador tumoral por debajo de 100.000 unidades internacionales, mientras que aquellos quistes malignos, como son los tumores borderline, los tumores epiteliales estadio 1 o 2 y aquellos en estadios 3 y 4 o metastásicos, como ven, casi todos tienen el marcador tumoral elevado por encima de 500, incluso sobrepasa los 1.000, los 5.000 como punto de referencia. Entonces, quistes benignos generalmente no dan el marcador por encima de 100, quistes malignos casi todos los tienen por encima de 500. ¿Qué otros marcadores tenemos? Entonces, otro que ha cobrado mucha importancia es el H4. Se denomina así porque es una proteína derivada del epidídimo humano que se expresa a nivel del tracto respiratorio también y a nivel del tracto genital. Fue identificada por Kirchhoff en 1991 y pertenece al grupo de proteínas WFDC. Son unas proteínas ácidas nucleares con 4 enlaces disulfuro y se comportan como inhibidores de proteasas. Se codifican el cromosoma 20, su valor normal es de 0 a 70 picomoles por mililitro y es sobreexpresado en el cáncer de ovario epitelial. Esta es una de las ventajas grandes que tiene el H4. Mire que es un marcador fuerte para cáncer de ovario epitelial de tipo seroso, endometrioide indiferenciado, marca débil para mucinoso y para indiferenciado y no marca en lo absoluto o es negativo para tumores de los cordones sexuales y del estroma, cordones de las tumores de las células germinales y tumores gastrointestinales metastásicos. Entonces, como ver, es un muy buen marcador para cáncer de ovario epitelial, que en parte es superior al CA125 por esa característica que solo se eleva en tumores epiteliales y no en no epiteliales. Entonces, el estudio publicado por Richard Moore, en el cual trató de discriminar entre patología benigna, porque solo tuvo en cuenta patología benigna en más de 1.042 mujeres, cuál era la habilidad o la posibilidad de que el H4 y el CA125 fueran útiles para discriminar entre una patología benigna como tal. Entonces, fíjese que fue una casuística también bien importante de 1.042 pacientes, encontrando que el H4 se elevó solamente en 7% de esas pacientes que tenían quistes benignos, mientras que el CA125 lo hizo en un 29%.
y aún más en los endometriomas, que son los que más alteran el CA-125 siendo patología benigna, encontró que el CA-125 se elevaba en el 67% de las pacientes que tenían endometriomas, mientras que solamente lo hacía en el 1% de aquellas pacientes que tenían patología benigna. Por lo tanto, para discriminar patología benigna, dentro de los quistes ováricos o quistes anexiales, el H4 es superior al CA-125. Otro de los marcadores importantes es el OVA1. El OVA1 fue descrito en el año 2009, básicamente combina 5 glucoproteínas que tienen que ver con la regulación del cáncer de ovario. Entonces, como vemos en el cáncer de ovario, en el proceso oncogénico se eleva el CA-125 y la beta-2 microglobulina como marcador de respuesta inmunológica, pero también como marcador de respuesta catabólica hay una disminución de la prealbúmina, de la poliproteína 1 y de la transferrina. Por lo tanto, el OVA1 combina esas 5 proteínas y encuentra que cuando ese valor en premenopáusica es menor a 5, hay una baja probabilidad de cáncer y por lo tanto puede ser tratada por un ginecólogo sin más, ojalá por vía laparoscópica, pero cuando ese resultado es mayor a 5 en premenopáusica o mayor a 4.4 en posmenopáusica, debe ser remitida a especialista para un adecuado manejo de las masas anexiales. Hay que tener cuidado que puede haber interferencia cuando hay una paciente con dilipidemia, básicamente porque la polipoproteína se encarga del transporte de los lípidos. Entonces, si hay una paciente con triglicéridos aumentados o factor reumatoideo mayor a 250, puede haber una alteración. El informe que nos presenta la casa farmacéutica que lo produce muestra que tiene una sensibilidad muy buena, tanto en pacientes premenopáusicas como posmenopáusicas superior al 96% y al 94%, pero una especificidad muy baja. ¿Cuál es el problema del OVA1? Que realmente no está disponible en nuestro país o está disponible de una forma muy selectiva. Ya entrando a hablar de los índices de riesgo de malignidad, que son enfoques multimodales que combinan marcadores tumorales y hallazgos ecográficos, ha sido materia de investigación desde hace mucho tiempo y ha aparecido una gran cantidad de ellos a través del tiempo. En el año 1990 aparece el índice de riesgo de malignidad de Jacobs, que ya vamos a ver a continuación. En el 93 aparece el índice ecográfico. En el 93 Tinglestad modifica el índice de riesgo de malignidad 1 y se denomina índice de riesgo de malignidad 2. En el año 1993 también Tinglestad modifica el índice de riesgo de malignidad 1 y se llama índice de riesgo de malignidad 3. En el 2005 aparece el IOTA, en el 2007 el GIRAS, en el 2009 aparece el índice de riesgo de malignidad 4 de Yamamoto, en el 2011 aparece el ROMA, en el 2014 el IOTA-ADNES y en el 2016 el IOTA-ADNES con simples reglas que vimos anteriormente. Entonces, como ven, ha aparecido gran cantidad de índices de riesgo de malignidad a través del tiempo. El primero de ellos es quizás el más utilizado, el índice de riesgo de malignidad de Jacobs. Aquí vemos el trabajo original de Jacobs, que fue publicado en 1990. Es un trabajo que contó con 143 pacientes y el cual combinó los hallazgos ecográficos con el estado pre- o posmenopáusico de la paciente y con el valor absoluto del CA-125 para crear un cociente y determinar con certeza si esta masa era benigna o maligna. Él encontró que el mejor punto de corte era 200 y cuando ese índice de riesgo de malignidad está en 200 o más, tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 96.9%. Como ven, es superior a si nosotros tomáramos la ecografía y el CA-125 independientemente. Este enfoque multimodal tiene la característica de mejorar tanto la sensibilidad y la especificidad que si se tomara cada parámetro por separado. Entonces, así se calcula el índice de riesgo de malignidad. Se tienen en cuenta los criterios ecográficos, si tiene uno o ningún criterio ecográfico. Inicialmente en el Jacobs original le asignaba un puntaje de 0 si no había ningún criterio y de 1 cuando había un criterio de malignidad. Cuando había más de 2 criterios de malignidad en la ecografía, le asignaba un puntaje de 3. A eso lo multiplicaba por el estado pre- o posmenopáusico de la paciente. Si era premenopáusica, le asignaba el valor de 1, si era posmenopáusica de 3 y lo multiplicaba por el valor del CA-100. Las modificaciones que le hizo Tinglestad en el 96 y el 99, básicamente en el 2,
le aplica un valor de 1 y 4, fíjese que cambió los valores, y el 3 le aplica de 1 y 3. Este es el que más se utiliza en este momento, el índice de riesgo de malignidad 3 es el más utilizado. Y el de Yamamoto tiene los mismos criterios que el Jacobs, pero básicamente le agrega el valor del diámetro del tumor. Si es menor a 7, le da un valor de 1, si es mayor a 7, le da un valor de 2. Y cambia un poco los valores, no le asigna 1 y 3, sino 1 y 4. Y el punto de corte es un poco mayor de 450. El mismo Yamamoto hizo un estudio en el cual comparó la sensibilidad y la especificidad, así como los valores predictivos positivos y negativos, con la aplicación de los 4 índices de riesgo de malignidad para determinar si una masa anexial era benigna o maligna, y encontró que todos tienen una sensibilidad y una especificidad muy similares. Por lo tanto, ¿cuál debe aplicar? Al que a usted le parezca más conveniente. Yo recomendaría el índice de riesgo de malignidad 3, que es el más fácil de aplicar. Lamentablemente, el índice de riesgo de malignidad Yamamoto no ha tenido mucha aplicación. En nuestro medio siguen siendo más importantes los otros índices que mencioné anteriormente. Entrando un poco a hablar acerca del algoritmo de riesgo de malignidad, o que muchos conocen como algoritmo de Roma. Este es el estudio de Richard Moore en Estados Unidos con una casuística de 531 pacientes. ¿En qué consiste este algoritmo? Básicamente combina el valor del CA125 y el H4 mediante un algoritmo de regresión logística dependiendo del estado pre o posmenopáusico de la paciente. Entonces, básicamente es una fórmula matemática, si ustedes la ven acá, es un poco complicada, aplica logaritmos como tal, y es diferente para paciente premenopáusica o para pacientes posmenopáusica. Cuando nosotros aplicamos esta operación matemática, conociendo el valor del CA125, el H4 y del estado menopáusico o premenopáusico de la paciente, y obtenemos un valor en la premenopáusica mayor de 13.1 y en la posmenopáusica mayor a 27, consideramos que esa paciente tiene un alto riesgo y debe ser enviada a ginecólogo o oncólogo. Con estos datos, encontró una especificidad un poco menor en premenopáusicas del 74.8% y en posmenopáusicas de 92.3% como tal. La ventaja es que, y una buena noticia de paso, es que este lo podemos adquirir a través de la web. Se puede utilizar en el celular, en tabletas, en computador, porque realmente la aplicación de esa fórmula matemática es bien compleja. ¿Qué necesitamos? Conocer el valor del CA125, del H4, y si es pre o posmenopáusica. Introducimos estos valores en nuestro celular o en donde tengamos la aplicación y nos va a sacar el riesgo de malignidad como tal. Otro de los riesgos de malignidad importantes es el IOTA-ADNES, el cual combina 3 criterios clínicos y 6 criterios ecográficos. También es del grupo IOTA, como ustedes ven, fue publicado en el año 2014. Es un estudio con una casuística muy grande, fueron 5.909 pacientes, 20 instituciones, más de 20 instituciones, más de 10 países europeos, y básicamente tiene en cuenta a nivel de los criterios clínicos la edad de la paciente, el CA125 y el tipo de centro, si remitía a un centro oncológico o no. ¿Esto por qué? Porque se considera que aquella paciente que remitía a un centro oncológico tiene más riesgo de que tenga un cáncer de ovario porque ya ha sido evaluada previamente. Y la combinación de factores ecográficos, el diámetro máximo de la lesión, la proporción del componente sólido, si tiene más de 10 quistes, el número de proyecciones papilares, si tiene o no sombra acústica y la presencia o no de ascitis. Como ven, ¿qué necesitamos para construirlo? El valor del CA125 y los hallazgos ecográficos, aunque también, como dato curioso, podemos calcular el índice de riesgo de malignidad de IOTA sin el valor del CA125. Si solamente con los hallazgos ecográficos que tengamos a disposición en este momento, podemos hacer el cálculo del riesgo de malignidad. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad es un poco menor cuando no se utiliza el CA125, pero nos puede proporcionar una buena aproximación diagnóstica de primera mano en el enfoque de esta paciente. Este también se encuentra a nivel de la web, tiene la ventaja sobre el ROMAS, que es gratis, lo podemos bajar gratis, o también usted lo puede adquirir como aplicación app. El costo es de $15 en este momento. Entonces, a manera de ejemplo, tenemos un caso clínico para que ustedes vean cómo se ve el IOTA-ADNES. Es una paciente de 59 años
que fue remitida a un centro oncológico por hallazgos ecográficos de una masa sólida de 70 milímetros con un componente sólido de 30 milímetros, tenía sombra acústica y no había la presencia de líquido acítico. El valor de CA125 fue de 153 miliunidades internacionales por mililitro. Entonces, esta es la pantalla. Cuando ustedes abren la aplicación, les va a aparecer este cuadro. Ustedes simplemente alimentan estos cuadros con los datos que lo solicite y él gráficamente les va a representar el riesgo de malignidad de esa masa anexial, así como el chance de que esa masa sea benigna. Por ejemplo, con los datos que mencioné anteriormente, si hiciéramos uso de la aplicación, tendríamos que esta masa tiene un chance de que sea benigna del 77%, pero un riesgo de malignidad del 22.6%, discriminado así. 3% que sea un borderline, 6% que sea un estadio 1, 12% que sea un estadio 2 y 4 y 1.3% que sea una masa con un riesgo de metástasis. Como ven, es muy gráfico, nos dice qué hacer prácticamente con las masas. Si uno ve una masa anexial de 22% de riesgo de malignidad, pues obviamente que la va a remitir al ginecólogo o oncólogo, no se va a quedar con esa masa para su manejo. A nivel estadístico, los valores son muy buenos para el iotanes, tiene una sensibilidad del 94% para discriminar entre una masa benigna y maligna, fíjese, es muy alta, es un poco débil del 85% de sensibilidad entre masas benignas y borderline, pero eso es aplicable para todos los índices de riesgo y para todos los scores. Tiene un 92% para discriminar entre un estadio 1 y una masa benigna, 99% en un estadio 1 y 2 y 4 de cáncer de ovario y 95% para una masa de origen anexial básica. Como ven, tiene excelentes números. ¿Cuándo debemos remitir una paciente a ginecología de acuerdo a todo lo que hemos visto anteriormente? Entonces, la CO clasifica con un nivel de evidencia B estos criterios y son obligatorios de remisión al ginecólogo. Cuando el nivel del CA125 se encuentra mayor a 35 en pacientes posmenopáusicas, cuando hay hallazgos ecográficos sugestivos de malignidad, ya sea con la aplicación del GIRAS o con la aplicación de IOTA, simples reglas, cuando hay presencia de ascitis, cuando se sospecha enfermedad metastásica o cuando tenemos el índice de riesgo de malignidad, ya sea el JACOS, el ROMA o el IOTA-ANES. Estos son los criterios que tenemos que tener en cuenta para remitir una masa a ginecología oncológica. Y finalizando ya, ¿cómo es la aplicación clínica de todo lo anteriormente visto? Entonces, lo primero que debemos hacer cuando tenemos una sospecha de una masa anexial por clínica es hacer una historia clínica adecuada, identificando principalmente factores de riesgo y al examen físico signos que sugieren malignidad. Con esto tenemos una sensibilidad del 45% y una especificidad del 90%. El primer examen que debemos solicitar es la ecografía pélvica transvaginal, ya sea solicitar que lo informen a través del GIRAS o el sistema IOTA. Con esto mejoramos la sensibilidad del 86 al 91% y las especificidades del 68 al 93%, y a esto le damos un nivel de evidencia A por el grupo de la COC. Posteriormente, si estamos ante la sospecha de una masa maligna, debemos solicitar marcadores tumorales. Yo sugiero que los marcadores tumorales se soliciten por grupos etarios. Entonces, pedirle a las pacientes posmenopáusicas solamente CA125 y antígeno carcinombrario. No hay por qué pedirle a una paciente posmenopáusica beta-HCG, alfa-fetoproteína LH, porque estos son marcadores específicos para tumores de las células germinales y en estas pacientes no los vamos a encontrar. Vamos a encontrar tumores de las células epiteliales o tumores epiteliales. En las premenopáusicas, ¿cuáles debemos solicitar? Beta-HCG para descartar un embarazo ectópico, un tumor de las células germinales, la alfa-fetoproteína y la LDH, como es diferente dependiendo del grupo etario. Una vez tengo el marcador tumoral CA125, puedo construir los índices de riesgo de malignidad de JACOS, que tiene una sensibilidad del 84 y especial 97%. Puedo utilizar el ROMA o el score de IOTA-ANES, que es el que tiene mejores sensibilidad y especificidad. A esto la COR le da un nivel de evidencia B. Si tiene criterios, sin criterios de remisión a ginecología oncológica, el manejo lo puede hacer el ginecólogo en su sitio y la vía de elección es la vía laparoscópica. A esto le damos un nivel de evidencia B según las recomendaciones del boletín 170
94 de la COP. Y si esta paciente tiene criterios de remisión a ginecología oncológica, si yo puedo y tengo disponibilidad, puedo solicitar una resonancia nuclear magnética, que tiene una sensibilidad del 91 y una especificidad del 87%. Si no tengo la resonancia, entonces hágale un TAC de abdomen y pelvis contrastado. Con esto tenemos un poquito menor de sensibilidad y especificidad, pero es un buen estudio de extensión. A esto le damos un nivel de evidencia B. Y ahí termina el triage de la masa anexial. Como conclusiones, la masa anexial constituye un reto diagnóstico. Ya vemos las diferentes etiologías que son muy variadas. El objetivo del estudio es determinar su etiología. ¿Para qué? Para determinar si es una masa maligna o si es una urgencia quirúrgica como un embarazo ectópico o un absceso tubovárico o un quiste de ovario torcido. La ecografía es la imagen primaria y por ahí debe comenzar el estudio de la masa anexial. El CA125 es el marcador tumoral más usado, pero tiene limitaciones importantes. Se mejora la sensibilidad y la especificidad cuando lo combinamos con la ecografía a través de la construcción de los índices de riesgo de malignidad que mejoran tanto la sensibilidad como la especificidad, y solicitar resonancia o tomografía solo ante una sospecha fundamentada de malignidad en la masa anexial. Entonces, esto era lo que tenía para contarles, Santiago. No sé si me escucharon adecuadamente. Sí, doctor Puentes, excelente. Pues como de costumbre, excelente su charla. Una revisión absolutamente completa y absolutamente bien explicada y de manera muy práctica sobre pues, este tema. Para proceder a las preguntas, quisiera invitar a los participantes a levantar la mano y pues uno a uno iremos tratando de abrir los micrófonos para que hagan la pregunta al doctor Puentes, o los que prefieran pueden dejar las preguntas en el chat. Antes de pasar a la sección de preguntas, quiero dar la palabra al coordinador médico de nuestro servicio de ginecología obstetricia del Hospital Erasmo Meós, que quiere pues, dirigir unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes a esta revisión de tema. Doctor Mario Galvis, lo estamos escuchando. Bueno, muchas gracias, Santiago. Para mí es un honor participar de esta reunión como coordinador del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Erasmo Meós. Al doctor Puentes, agradecerle la excelente presentación del día de hoy, muy importante para toda la gente. El servicio ha tenido unos cambios en los últimos años. Estamos teniendo un poco de problema de comunicación. No sé si me están escuchando. Ya, Sí, ahora se le escucha. Ahora doctor. sí. Ok. Para nosotros, pues es muy placentero tener en la nueva administración del hospital, se ha preocupado mucho por el docente, no solo del servicio, sino de todo el hospital, y por eso ha sido tan importante, venimos realizando durante las últimas semanas. Santiago Machicaos es nuestro coordinador académico en este momento. Quiero agradecerle y felicitarlo por tan excelente labor que viene realizando desde este punto de vista, no solo con nuestros médicos hospitalarios, sino también y realmente pues quiero saludar a todos los participantes y agradecerles su presencia en el día de hoy. Bienvenidos a Cúcuta y al Hospital Universitario Erasmo Meós. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar paso a abrir los micrófonos a las personas que tengan preguntas. A ver, y miro acá en la lista de participantes, ¿quién tiene la mano levantada? Hasta ahora no hay nadie, pero ya hay algunas preguntas en el chat. Vamos a irla leyendo. Chat. Bueno, antes de iniciar esa, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Puentes, y es la siguiente. Cuando se haga pues el estudio
de una paciente que tenga una masa anexial y pues siguiendo pues los algoritmos que usted nos explicó ahorita, se determina que la masa tiene pues un bajo riesgo de potencial maligno. ¿Qué considera usted que limitaría para que el abordaje que se le diera a ese caso fuera por la laparoscopia? ¿O esa limitación la va a dar simplemente pues digamos, los límites de la técnica quirúrgica, o hay algunas condiciones que puedan guiar más hacia hacer un abordaje por laparotomía que por laparoscopia? Gracias, Santiago, por la pregunta. Realmente eso me permite hablar un poquito de lo que es el manejo de las masas anexiales como tal. Entonces, hay diferentes manejos frente a la masa anexial. Usted puede tomar una conducta de observación versus una conducta de intervención quirúrgica. ¿De qué va a depender eso? De factores tales como la presencia de síntomas que indiquen un abdomen agudo por el cual usted necesita hacer una intervención urgente de esa paciente. Es importante tener el tamaño, tal vez enfocado a lo que usted me pregunta. El tamaño puede ser una limitante para la vía laparoscópica, ya vamos a hablar un poquito de eso. La teología de la laparoscopia, en general, todas las masas anexiales de características benignas y en las cuales yo tengo una baja probabilidad de malignidad, usted debe inicialmente intentar la vía laparoscópica. ¿De qué dependerá? De la experticia que usted tenga como tal y de la disponibilidad del recurso. Hay hospitales pues, que no tienen disponible la vía laparoscópica en todo momento, hay otros que sí lo tienen, y hay sitios donde no hay personas capacitadas para acceder a la vía laparoscópica. Realmente el tamaño es importante. Generalmente se considera que masas por debajo de 10 centímetros pueden ser manejadas por vía laparoscópicas. Por encima de esto, pues es un poquito más difícil, pero el límite lo pone usted. Si la masa es benigna, usted simplemente puede hacer un drenaje controlado de la masa, utilizar una endovac y sacar esa masa a través del puerto principal de una manera segura. Entonces, no, hay algunos estudios que hablan de 10 centímetros, principalmente en aquellos tumores complejos, por ejemplo, los teratomas, en el cual la ruptura de un teratoma por vía laparoscópica o por vía abierta es una catástrofe, hay que contenido de este para evitar una peritonitis química, que si bien se presenta en un 0.5% de estos pacientes con ruptura, hay casos descritos de peritonitis química secundario a este. Entonces realmente va a depender de la experticia que usted tenga y la disponibilidad de los recursos para efectuar el manejo por vía laparoscópica. Ok, muy bien. Les pido disculpas porque Zoom me sacó un momento del programa y todas las preguntas que estaban en el chat ya no las tengo. Entonces, los que quieran dejar sus preguntas en el chat, por favor, volverlas a escribir. Preferiblemente, sin embargo, alzar la mano, se les da la palabra y más bien las hacen de manera directa al doctor Puentes. Entonces, vamos a darle la palabra a Karen, que tiene una pregunta para el doctor Puentes. Hola, buenas noches. Buenas Mi nombre es noches, Karen escuchamos. Rojas. Yo soy médico interno del Hospital Universitario Erasmo Meos. Actualmente estoy rotando por el servicio de ginecología. Primeramente quiero darle muchas gracias al doctor por la charla, una charla muy también hizo la explicación de una forma muy sencilla también para nosotros estudiantes. Entonces, muchísimas gracias. Con todo En gusto. cuanto a mi pregunta, pues la pregunta que me surge es en aquellas pacientes, si tenemos una paciente embarazada en la cual nosotros hacemos el diagnóstico de una masa anexial, ¿sería el plan a seguir? ¿Cuál sería la recomendación? Pues teniendo en cuenta que es una paciente en embarazo. Ok, es una importante pregunta debido a que si el embarazo
tomografía, que nos permite determinar las características B o M si se informa en el sistema de simples reglas, para determinar si esa masa se orienta más hacia benigno o hacia maligno. Y lo otro es la resonancia nuclear magnética, también nos puede servir mucho durante el embarazo. Obviamente no se puede utilizar el medio de contraste, pero nos saca de apuro, sobre todo en las masas benignas, por ejemplo, los teratomas, que es la masa más frecuentemente encontrada durante el embarazo. El manejo de esta paciente, pues, depende de muchas cosas, de la sintomatología, de las características de la masa, de la edad gestacional que tenga la paciente y el deseo o no de esta paciente ser llevada a cirugía, o en el caso de que sospechemos malignidad confirmada o con una alta sospecha de continuar o no el embarazo. Pero en general se prefiere el manejo expectante. Si hay que hacer una intervención quirúrgica, se debe hacer después de la semana 14, donde ya es seguro cualquier intervención para el embarazo. Ya en segundo o tercer trimestre, poco más avanzado del embarazo, se prefiere el manejo expectante hasta el término y posteriormente. En el chat hay una pregunta. Buenas noches. Yo tengo. ¿Listo? ¿Quién iba a hacer una pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, buenas noches. Es que estoy teniendo un poco de inconvenientes con el Zoom que me está sacando continuamente de la aplicación. No sé, ya intenté varios dispositivos y pues está igual. No sé si quizás es mi señal. Igualmente, pues me llamo Erika Pineda, mucho gusto. Yo soy también médico interno del Hospital Erasmo Meos. Actualmente estoy también en el servicio de ginecología. Mi pregunta pues es básica, saber pues como médico ya pues en unos cuantos meses ya pasamos a ser médicos generales y pues la idea es saber enfocar a esos pacientes cuando nos llegue a consulta. El enfoque pues en cuanto a los exámenes que debemos solicitar en este momento, ¿cuáles serían, doctor? Para que podamos llevar pues como menos, digamos, no dar tantas vueltas, por decirlo así, sino irnos como más específicamente a los exámenes adecuados y que nos permitan hacer un diagnóstico mucho más acertado de lo que podemos obtener. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues entonces el enfoque de la masa anexial, ya lo habíamos dicho anteriormente, debe comenzar con una adecuada historia clínica, un adecuado examen física y la identificación de factores de riesgo. El primer examen que ustedes solicitar es una ecografía para determinar las características propias de la masa. Una vez usted sospecha que esa masa tiene características malignas, debe solicitar marcadores tumorales. Decíamos que para paciente posmenopáusica debe solicitar el CA-125 y el antígeno carcinomatorio únicamente, y pacientes en edad reproductiva, la beta-HCG, la alfa-fetoproteína y la beta y la LDH. Y con esto usted va a construir los índices de riesgo de malignidad. Si ese índice de riesgo de malignidad le da elevado, o sea, el que usted utilice, debe solicitar una imagen, que en este caso la mejor sería la resonancia. Si no la tiene disponible, solicite un TAC y remita a ginecología oncológica. Si por el contrario, esta masa tiene características benignas y los índices de riesgo de malignidad le dan bajos, usted debe hacer el manejo inmediato o programado de esta masa, que se prefiere la vía laparoscópica. No necesita remitirla al ginecólogo oncólogo. Esa sería una aproximación muy sencilla, muy útil y fundamentada en la revisión que hemos hecho y que hemos mostrado en la presentación anterior. Doctor Puentes, acá en el chat hay una pregunta desde Santa Marta que me parece interesante, y es en cuanto al seguimiento ecográfico de masas anexiales. La pregunta debe ir encaminada hacia masas anexiales pues, que se determinan con un potencial maligno bajo, y se decide hacer un seguimiento ecográfico pues en vez de darle una conducta quirúrgica. Ese seguimiento, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, las masas decía anteriormente que usted las puede dejar en observación o realizar una intervención quirúrgica. ¿Cuáles deja en observación?
aquellas masas que definitivamente usted considera que son benignas. Los quistes simples, los quistes menores a 10 centímetros, los quistes que son asintomáticos o cuya sintomatología es leve y permite que la paciente continúe sus actividades diarias, la masa con marcador tumoral negativo y obviamente la masa con índice de riesgo de malignidad bajo, y algo importante, que sea de fácil seguimiento. No podemos dejar una paciente con una masa anexial si no es posible el seguimiento. Entonces, la COG, en el boletín número 174 hay un apartado sobre eso y recomienda que las masas con estas características y menores a 10 centímetros pueden observarse. No hay un consenso en cuanto a los tiempos en el seguimiento. Algunos dicen que se realice a los 6 meses, que es como la mayoría de médicos sugiere, a los 6 meses volver a hacer una ecografía de control. Y si esta ecografía cambia en cuanto a las características, la paciente aumenta su sintomatología o definitivamente la masa tiene características malignas, debe ser manejada por vía quirúrgica. Entonces ya terminaríamos el seguimiento. Algunos proponen que no sea a los 6 meses, sino al año, incluso 2 años. Pero la aproximación y el consenso de la mayoría de expertos es que a los 6 meses se debe hacer la ecografía de control. Buenas noches, doctor Orlando. Los saludo Álvaro Sierra de Montería, ginecólogo. Primero, felicitarlo por su excelente charla, muy buena, muy completa. Y segundo, yo tengo una pregunta que se aleja un poco del tema. Mi pregunta es, existen en la literatura muchas intervenciones que dicen que reducen el cáncer de ovario. Dentro de estas intervenciones tenemos la salpingoforectomía de reducción de riesgo. Para este tipo de pacientes que tienen receptores BRCA1 y 2 positivos. ¿Hasta qué edad en una paciente con estos receptores positivos yo podría hacer esta intervención y cuál es el porcentaje de efectividad que tiene? Bueno, doctor Álvaro Sierra, saludos por allá en Montería, gran amigo. Álvaro, mira, entonces dentro de las estrategias reductoras de riesgo, la estrategia más efectiva es la salpingoforectomía bilateral, y la mayoría de asociaciones científicas a nivel internacional recomienda que debe ser hacia los 35 años o antes si la paciente, esto es principalmente para pacientes portadoras de la mutación BRCA1, donde el cáncer de ovario de tipo epitelial se presenta entre los 40 y los 50 años. Para las BRCA2, este cáncer se presenta un poco más tardío, entre los 50 años y los 60 años, por lo cual podríamos esperar un poco más, pero en general la mayoría de asociaciones recomienda en esas edades, a los 35 años o cuando la paciente cumpla la paridad. El porcentaje de prevención del cáncer de ovario es del 90% con la salpingoforectomía, y también previene la presentación del cáncer de seno en un 50% por la reducción hormonal que se presenta con esta intervención. Y lo otro es que queda un 10%, por eso estas pacientes hay que hacer continuidad en el seguimiento, porque ese 10% corresponde al cáncer primario del peritoneo, que es un cáncer que se presenta también en estas pacientes portadoras de la mutación BRCA1 o BRCA2 como tal. En aquellas pacientes que son portadoras del síndrome LIS, además de la salpingoforectomía, también se recomienda a estas mismas edades la realización de la histerectomía por el riesgo de 40 veces más de presentar un cáncer de endometrio antes de los 50 años. Vale, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer una intervención, que quiera levantar la mano? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Habla Cristian Pérez, doctor, médico interno del Servicio de Ginecología del WEM. Doctor, mi pregunta es respecto al manejo analgésico inicial de estas pacientes. ¿Cuál es el de elección? Disculpa, ¿me podría repetir la pregunta que no te entendí bien? ¿El manejo? Analgésico, doctor, de estas pacientes, ¿cuál es el de elección? ¿Por qué comenzaríamos? O sea, cuando usted quiere hacer un manejo observacional en estas pacientes o cuando... No, en la parte analgésica, una paciente que tenga masas anexiales, y me refiero a un dolor moderado, ¿qué analgésicos puedo utilizar de elección para manejar esto en esta paciente? Ah, ok. Bueno, pues de elección, idealmente uno debe comenzar con acetaminofén,
o con AINES, pues y antiespasmódicos son los medicamentos que se recomiendan a esta paciente. Pero recuerda que si esta paciente requiere más de analgésicos más fuertes, más opioides o otras cosas de este tipo, o droga endovenosa, esta paciente es candidata a manejo quirúrgico. Entonces debe ser una paciente en la cual los síntomas son muy leves y con acetaminofén o algún AINES es suficiente para mejorar el dolor. Esa paciente le podemos hacer el manejo expectante. Aquella paciente que requiere una mayor concentración de analgésicos o de opioides debe ser llevada a manejo quirúrgico porque no entraría dentro de los criterios para la observación de la paciente con masa anexial. Idealmente son aquellas... doctor Álvaro Ochoa, lo escuchamos. Hola, Buenas Orlando, ¿cómo noches. estás? Felicitaciones. Llego un poquito tarde, pero bueno, llegué. Muchas Ahora, gracias. una pregunta muy importante para los que hacemos piso pélvico. Afortunadamente no es muy frecuente, pero cuando ocurre, ocurre. Estamos haciendo una histerectomía y encontramos una masa anexial. En la mayoría de los casos, posiblemente un quiste simple o una retención de un folículo, porque previamente la ecografía no mostraba nada. ¿Es viable y no es una mala conducta funcional y drenar? Quiste simple, obviamente. Primer hallazgo clínico, o sea, a simple vista, macroscópicamente hablando, uno punciona, drena, manda su estudio y se resolvió el problema. ¿Es una conducta errónea? Depende de la edad de la paciente, ¿no? Sí. En pacientes posmenopáusicas, generalmente uno prefiere hacer la resección completa del quiste. En pacientes premenopáusicas prefiere hacer la conservación ovárica realizando una cistectomía. Pero hay un tema interesante, la pregunta que usted plantea es si podemos hacer aspiración de los quistes anexiales, que es una conducta tentadora. No se lleva a la paciente a ninguna intervención quirúrgica, se hace un drenaje controlado por imágenes, es una manera fácil de salir del problema. El inconveniente que tiene es que generalmente esto se plantea únicamente para quistes benignos. No podemos hacer un drenaje de una paciente en la cual sospechamos quistes malignos. Se hace en quistes benignos que la paciente tenga una contraindicación absoluta para el manejo quirúrgico, puesto que las tasas de recidividad son muy altas, se encuentran entre el 20 y el 40%. Nuevamente vuelven a aparecer estos quistes luego de una aspiración a los 3 o 6 meses. Entonces es una medida muy temporal. Realmente lo que debemos hacer es la resección completa de la masa como tal. Perfecto, listo. Muy querido, muy amable y felicitaciones por el programa, por tu capacidad académica. Lo mismo, Santiaguito, felicitaciones para todos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Alvarito. Listo. La doctora Adriana Páez nos hace una pregunta sobre el riesgo de torsión de las masas anexiales. ¿A partir de qué tamaño considerar ese riesgo y pues tomar una conducta pues causado por esa consideración? Bueno, es una pregunta bien interesante respecto al riesgo de torsión de las masas anexiales. Entonces, por eso la CO plantea como límite máximo 10 centímetros. A partir de los 10 centímetros tenemos un riesgo mayor de torsión de la masa anexial y ese riesgo de torsión es mayor en la paciente embarazada. Entonces, ahí surgen varias situaciones, por ejemplo, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos una masa torcida? ¿Qué debemos hacer? Destorcer la cistectomía, la salporectomía. Entonces hay varios estudios con una casuística pues no tan grande, porque realmente no es un evento tan frecuente. Entonces lo que se ha visto es que la mayoría de esos quistes se pueden destorcer, principalmente en pacientes jóvenes, en las cuales es importante la preservación de los ovarios por la capacidad reproductiva que éstas tienen a futuro. Entonces, algunos estudios muestran que destorcer el ovario preserva los folículos antrales y hay una recuperación importante hacia los 3 meses. Y la otra situación que se presenta es si debemos hacer fijación o no de los ovarios. De esto hay un metaanálisis con más de 1000 pacientes y lo que se encontró es que aquella paciente que presenta una torsión ovárica secundaria a un quiste, una paciente que presenta una torsión ovárica durante el embarazo o aquella paciente que presenta una torsión idiopática, o sea, se torció el ovario sin causa aparente, sí se benefician de la fijación del ovario lateral de la pelvis para evitar una retorsión que posiblemente va a afectar el ovario de una manera seria. Sí, respecto a eso incluso pues hay directrices claramente delineadas por la COG y por la Sociedad Canadiense de Ginecólogos y Obstetras, en donde
pues indica que a toda costa evitar la oforectomía en pacientes pues premenopáusicas con torsiones ováricas y siempre pues intentar simplemente la distorsión y la preservación del ovario. Y como recomendación adicional pone pues en consideración la posibilidad de hacer una pexia del ovario que normalmente se hace al ligamento redondo ipsilateral. Entonces, y eso va porque recientemente compartí un video de una oforectomía que hice de una paciente con una torsión ovárica y bueno, dio pie para revisar el tema. Pues existen ocasiones en que es francamente pues difícil preservar el ovario. Pero quizá una pregunta un poco por esas líneas es el escenario en el que a veces uno se enfrenta, en el que tiene una paciente que acude al servicio de urgencia con una clínica pues de abdomen agudo, y uno como ginecólogo, no oncólogo, ingresa pues a operar a esa paciente con pocos o ningún estudio de marcadores tumorales o pues, sin haber hecho el estudio completo. ¿Qué hallazgos macroscópicos, quirúrgicos, digamos, usted considera No, que estoy debemos hablando tener en con Laura mente que me está contando que tiene el internet jodido. para sospechar pues que se trata de una masa con potencial oncológico? Discúlpame, Santiago, es que se te perdió el audio en un momento y no te escuché la pregunta. ¿Me la puedes repetir nuevamente de una forma breve? Vale. Existen escenarios en que uno tiene que entrar a operar masas anexiales sin poder estudiarlas ampliamente, pues porque son pacientes que acuden a servicios de urgencia con clínica de abdomen quirúrgico. ¿Qué debemos estar pendientes en esos pacientes? ¿Qué hallazgos debemos buscar para sospechar pues, potencial oncológico? ¿Y qué hacer en esos escenarios en que lo sospechamos? Pero ya estamos en medio de la intervención quirúrgica. Sí, es una pregunta bien importante porque ese escenario se presenta de manera frecuente. La masa quirúrgica sin estudios adecuados y intraquirúrgicamente encontramos una alta sospecha de malignidad, porque encontramos ascitis, porque encontramos una masa sólida, una masa bilateral, una masa asociada a carcinomatosis. Esos serían los criterios a tener en cuenta, en el cual dice, oiga, esta puede ser una masa maligna. Entonces, ¿qué debe hacer el ginecólogo que se encuentra enfrentado en un momento agudo, en una intervención quirúrgica frente a una masa maligna, que por esas características que nombré anteriormente, usted lo debe sospechar? Entonces, básicamente lo que debe hacer es un damage control. No hay que hacer nada más. Si la masa estaba torcida, entonces intentar hacer solamente, y sospecha malignidad obviamente, hacer una salpingoferectomía unilateral. Si es un quiste roto, hacer la cistectomía y hacer la oforoplastia. No hay que hacer cirugías citorreductoras grandes, no hay que hacer histerectomía, no hay que hacer salpingoferectomía bilateral, no hay que hacer aumento, linfa, nada de eso. Tampoco debemos pedir una biopsia por congelación si usted no tiene disponible un ginecólogo oncólogo para resolver el caso en el dado hecho que la masa sea reportada como maligna. Usted simplemente debe tomar unos lavados pélvicos o muestra del líquido ascítico si la paciente tiene ascíticos y solucionar el problema. Posteriormente, con el resultado de la patología, de remitir al ginecólogo oncólogo para que él haga el manejo adecuado de esta masa. Eso sí es importante que describa muy bien todas las características de la cavidad, haga un inventario muy adecuado de la cavidad abdominal, describa cómo está el hígado, describa cómo está el epiplón, describa cómo ve los ovarios, cómo ve el útero, cómo ve los fondos de saco. Para nosotros es bien importante porque a través de eso podemos llevarnos una idea de qué fue lo que se encontró y hacer un adecuado manejo de estas masas. Pero mi sugerencia es solamente hacer el damage control y esperar el resultado de la patología para remitir posteriormente al ginecólogo oncólogo si esta es maligna como tal. Vale, muy bien, doctor Puentes, muchas gracias. Bueno, pues ya siendo las 9:20 de la noche casi y pues no habiendo más manos levantadas para preguntas, yo creo que pues vamos a dar por clausurada nuestra sesión del día de hoy. Quiero agradecer pues muy especialmente a los casi 250 participantes que tuvimos en la conferencia del doctor Puentes, muy taquillera. Muchas gracias a todos por el interés. Esto pues ha sido algo que ha tomado bastante esfuerzo, pero ha sido muy gratificante ver que pues, podemos beneficiar a tantas personas por medio de los conferencistas invitados que han aceptado de manera muy cordial nuestra invitación.
Finalmente, recordarles las otras 2 revisiones de tema que vamos a tener este mes. El 29 de julio vamos a tener al doctor Pedro Montoya, que nos va a hablar sobre el enfoque de la pareja infértil. Y finalizando el mes, el 30, vamos a tener al doctor Javier Del Dongo desde Argentina, el expresidente de la Sociedad de Argentina de Laparoscopia Ginecológica, que nos va a hablar de una visión global de la cirugía endoscópica ginecológica. No siendo más, una última vez, pues agradecerles a todos, agradecerle al doctor Puentes. Esta siempre es su casa, doctor. Muchas gracias por siempre aportarnos tanto. Y bueno, nada, seguiremos contactados con todos a través de este nuevo canal académico que hemos abierto. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Buenas Y nos noches. vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.